Saludos y bendiciones para todos. Estamos de regreso acá compartiendo con ustedes. Estamos estudiando el propósito de la iglesia y el título del mensaje para hoy es Una comunidad que adora. Estuvimos estudiando en el sermón anterior que el propósito de la iglesia era anunciar y llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Estuvimos estudiando también que la iglesia había recibido poder cuando vino el Espíritu Santo para poder ir a todos los rincones de la tierra para llevar el mensaje de salvación a las naciones. Y dijimos que a medida que vamos a avanzar con cada mensaje vamos a ir dando un propósito del cual la iglesia tiene. Y el propósito que vamos a hablar hoy es que la iglesia es una comunidad que se reúne para adorar a Dios. Por eso nuestro título es Una comunidad que adora. Y también dijimos que mientras avanzábamos en la serie íbamos a responder las preguntas que son: ¿qué es la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? ¿Y por qué nuestro Señor la dejó acá en el mundo? Y para eso quiero empezar que la palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa asamblea o un grupo de personas que están reunidos. Y esto nos lleva a ver a la iglesia de dos formas: la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es ese grupo de personas que nosotros vemos que están en un edificio reunidos, pero el grupo invisible es el selecto grupo de los creyentes que van a ser salvos. Porque yo no puedo como hombre ver en el corazón de las otras personas para ver qué es lo que hay. Solo Dios sabe y conoce los corazones de las personas, por lo tanto solo Él es el que sabe quiénes verdaderamente van a ser salvos. Solo Dios es el que sabe ver y distinguir la iglesia invisible, que son aquellos que verdaderamente van a ser salvos. Entonces la palabra eclesia, que viene del griego, nos lleva a ver a la iglesia de esta forma, visible e invisible. Pero más que una institución terrenal o visible, la iglesia es el cuerpo de Cristo y es un grupo de personas llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de su poder para poder ir por todo el mundo y discipularlo y hacer discípulos para la gloria de Dios y extender su reino para que todas las naciones puedan alcanzar la salvación. Y esto es lo que básicamente hemos estado viendo hasta ahora, pero vamos a continuar respondiendo las preguntas. ¿Cómo somos parte nosotros de la iglesia? Primeramente, nosotros somos parte, nos unimos a la iglesia por medio de nuestra fe. Es nuestra fe en Dios, en Cristo, la que nos une, la que nos hace parte de la iglesia. Segundo, somos unificados en Cristo. Somos unificados con el Padre por medio de Cristo. Tercero, es la palabra de Dios quien nos edifica. Somos edificados con la palabra de Dios. Y cuarto, somos santificados por su Espíritu. De esta forma es como nosotros somos parte de la iglesia de Dios. Primero por nuestra fe, después somos unificados por Cristo, después somos edificados con su palabra y cuarto, somos santificados con su Espíritu. De esa manera es como nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, que es su cuerpo. Y antes de entrar de lleno a la porción bíblica que vamos a estar interpretando el día de hoy, quiero decir que la iglesia es la institución más hermosa que hay y que existe en la tierra. La iglesia es la institución del Señor. La iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es su amada, es la novia de Dios, la novia de Cristo. Y nosotros somos parte de ella. Nosotros somos parte de esta hermosa y bella y poderosa institución que está aquí en la tierra. Y a medida que avanzamos vamos a ir viendo diferentes propósitos que la iglesia tiene. Pero hemos dicho que el título del mensaje para hoy es Una comunidad que adora. Así que por favor, si podemos ir al capítulo 2 del libro de los Hechos, desde el versículo 42 hasta el versículo 47, allí se encuentra nuestra porción bíblica. Señor, te damos gracias por este nuevo mensaje.
Te damos gracias por este nuevo culto. Te damos gracias por todos aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo, que nos están sintonizando. Señor, yo quiero orar por tu iglesia. Quiero orar, Señor, por mis amados hermanos que están, Señor, fielmente escuchando palabra de Dios. Bendícelos, Señor. Edifícalos. Llénalos, Señor, de ti. Fortalécelos durante este tiempo de pandemia. Señor, oro para que ellos te puedan ver, para que ellos te puedan, Señor, conocer aún más profundamente y que su fe pueda ser afirmada cada día, Señor. Que ellos puedan ser santificados por medio de tu Espíritu, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia, edifícala y llénala, Señor, de tu Espíritu. Oro, Señor, por mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Hechos, capítulo 2, versículo 42 hasta el 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay varias cosas acá que tenemos que destacar. La primera es que la iglesia perseveraba. ¿Qué significa perseverar? La palabra perseverar significa ser constante. La palabra perseverar es que si tú te caes, tienes que volverte a levantar y continuar tu camino. La palabra perseverar significa insistir. Y acá este grupo de creyentes, ellos insistían. Ellos eran constantes. No importaba la situación de vida que ellos tenían, ellos eran constantes en el hecho de estar cerca de Dios. Es muy importante que nosotros veamos este principio de este grupo de la iglesia. Otra cosa que vemos en el versículo 42 es la comunión unos con otros. Era un grupo de personas que practicaban la unidad, que estaban unidos y que se apoyaban el uno con el otro. Ellos decían, mi necesidad es tu necesidad y tu necesidad es mi necesidad. Si tú caes, yo te ayudo a levantarte. Si tú tienes necesidad, yo te apoyo. No había necesidad en ese tiempo. No había nadie que estuviera en crisis quizás financiera o una crisis espiritual, porque se tenían el uno con el otro. Y era eso lo que Dios deseaba y lo que aún Dios desea para nosotros como iglesia, que permanezcamos unidos los unos con los otros. Otro punto muy importante que vemos acá en el versículo 42 es las oraciones. Ellos se juntaban y eran fieles y constantes en las oraciones. Ellos oraban el uno por el otro. Ellos oraban por la iglesia de Dios. Ellos oraban para que más personas llegaran a la fe. Ellos oraban por sus líderes, oraban por los discípulos, oraban como comunidad. Y nosotros tenemos que darnos cuenta acá que nosotros como iglesia tenemos que practicar la oración. Por eso me encanta el libro de los Hechos, porque es el Evangelio en acción, es el Evangelio puesto en práctica. Y eso es lo que vemos acá en el versículo 42. Porque después de que el Espíritu Santo descendió al inicio del capítulo 2, dice que la iglesia recibió poder y que la iglesia fue llena del Espíritu de Dios para salir y predicar las buenas nuevas de Cristo. ¿Y qué fue lo que pasó después de eso? Vemos a un Pedro, que fue el líder de la iglesia en Jerusalén, que también era considerado el líder adentro de los apóstoles. El apóstol Pedro se levanta lleno del Espíritu y da un gran discurso, es decir, un mensaje, y el resultado de ese mensaje es que 3,000 personas se convirtieron. Y de esas 3,000 personas que se convirtieron son de las que estamos hablando. De esas 3,000 personas que se convirtieron por la predicación de Pedro, de esas personas son las que estamos hablando en este momento. Esas 3,000 personas fueron los primeros cristianos. Esa fue la primera iglesia que existió. Los 3,000 que se convirtieron después de que Pedro dio su discurso. Y a eso, por supuesto, se le sumaron los 120 que estaban reunidos cuando el Pentecostés llegó. Pero esta es la primera iglesia. Este es el primer grupo que vemos acá, que estaban unidos, unánimes, para velar el uno por el otro, para orar el uno por el otro, para tener comunión con Dios y para tener comunión el uno con el otro. Muy importante lo que nos dice
el primer versículo. Versículo 43. Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas vieron y señales que eran hechas por los apóstoles. Aquí el texto, cuando habla acerca de temor, no se refiere del temor que produce el pecado o del temor que genera el mundo, ese temor que paraliza, ese temor que produce ansiedad y ese temor que produce también los frutos de la carne. No, habla del temor de Dios, ese temor reverencial, el temor a su palabra, el temor de no hacer lo malo. De ese temor se está refiriendo. Y los discípulos acá, ellos hacían sanidades, predicaban el evangelio, y los creyentes que estaban por detrás del escenario miraban esto y decían: wow, esto sí que de verdad es poder. Ellos se llenaron del temor de Dios y siguieron perseverando en la fe de una forma muy, pero muy constante. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. El versículo 44 es muy parecido al versículo 42. En todos los versículos que vamos a leer se menciona la palabra unidad, se menciona la palabra el uno con el otro, porque eran una comunidad, porque eran un grupo de personas que amaban estar unidos. Les gustaba estar cerca del uno con el otro, porque eso era lo que Jesús les había dicho a los discípulos, que promovieran la unidad, que la unidad es una de las mejores batallas, una de las mejores estrategias para tener la victoria en la batalla espiritual. Con la unidad se hace guerra espiritual, y con la desunidad el enemigo gana esta batalla. Y acá en el versículo 44 dice que ellos tenían en común todas las cosas. Es decir, que si un grupo de personas tenían la generosidad como fruto del Espíritu, es decir, que el otro grupo de personas que estaba también adentro de la iglesia también tenían el mismo fruto. Eran personas que tenían todo en común. Qué ambiente, qué atmósfera más hermosa existía en ese lugar. Y esta era la iglesia temprana, una comunidad que se reunía para adorar a Dios, porque lo que estamos viendo acá es adoración, unidos para adorar al gran Rey. Versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo quiero que tengan cuidado acá con lo que acaban de escuchar, porque nadie acá necesita ir a vender su casa y su auto para dar todo su dinero. Esto es solo un ejemplo para que nosotros veamos que la iglesia temprana era una iglesia muy generosa, era una iglesia muy dadivosa, era una iglesia que había recibido el Espíritu Santo, y cuando miraban la necesidad en alguien, simplemente lo hacían, porque eso era parte de reflejar a Dios, eso era parte de reflejar a Cristo, la generosidad, y eso es un fruto del Espíritu. Y una vez más digo que aquí vemos adoración, porque yo no puedo decir que yo adoro a Dios si yo no tengo ese fruto en mí, que es el dar, ofrendar o diezmar, bendecir a los demás, porque ese es una característica del creyente, que seamos generosos y que tengamos en nosotros ese fruto que es el dar. Maravilloso lo que vemos acá en el versículo 45. Vemos a este grupo, vemos a esta iglesia muy generosa, que vendían sus bienes, vendían sus terrenos, sus tierras, para ponerlo al servicio de aquellos que tenían necesidad. Muchas veces nosotros nos cuesta despojarnos de algo tan pequeño que nos pertenece, y aún así decimos que amamos a Dios, decimos que creemos a Dios. Pero cuando el Señor nos pide que nos despojemos de algo tan pequeño, nos cuesta mucho. Tenemos mucho que aprender de esta iglesia temprana, de estos 3,000 que se habían convertido. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Una vez más, acá en el versículo volvemos a ver la palabra juntos. Ellos permanecían juntos. Ellos se reunían para tener comunión, no solo con ellos, pero tener comunión con Dios. Se unían, se reunían
para adorar a Dios. Y algo que es muy importante que tenemos que entender de este versículo es con sencillez de corazón. Este es un llamado para nosotros a representar la mansedumbre de Cristo. Nosotros tenemos que tener la mansedumbre de Cristo. Tenemos que ser personas que tienen el carácter de Cristo, que es un carácter manso. Debemos de ser astutos y rápidos como la serpiente, pero mansos como paloma. La Escritura lo dice. Personas con un carácter manso, pero también con la astucia del Espíritu Santo. Muy bien. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Dos cosas muy importantes a mencionar acá. La primera es que él dice que ellos están alabando. Ellos estaban alabando. ¿Qué significa alabar? Alabar o alabanza es magnificar, es declarar el carácter de Dios, es declarar, proclamar quién Él es. Que Él es fuerte, que Él es bueno, que Él es bondadoso y que grandes son sus maravillas y sus misericordias. Eso era lo que ellos estaban haciendo, alabando a Dios y adorándole también con su corazón sencillo y también con su unidad. Eso es lo primero. Y lo segundo es que dice que el Señor añadía cada día a este grupo, a esta iglesia, los que iban a ser salvos. Y por eso es que yo mencioné al inicio que podemos ver a la iglesia de dos formas, la visible y la invisible. La visible es la que yo veo, el grupo de personas que están reunidos, pero la invisible, solo Dios sabe el corazón de los santos, solo Dios sabe el corazón de los creyentes y solo Dios sabe verdaderamente quiénes son los que van a ser salvos. Yo personalmente quiero ser parte de ese grupo. Así como Dios unía y agregaba los que iban a ser salvos acá, también Dios en el día de hoy agrega a aquellos que van a ser salvos a su iglesia. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Y de hecho, el versículo 47 es el versículo de nuestra aplicación. Y como el título de nuestro mensaje es una comunidad que adora, podemos ver acá en el versículo 47 que ellos estaban alabando a Dios. Ellos estaban dándole adoración a Dios. ¿Y qué es la palabra adoración? Recuerden, estamos en aplicación. La palabra adoración viene del griego proskuneo. Y cuando se llama proskuneo, nosotros tenemos que ver y decir que es aquella persona que se arrodilla para besar la mano a su amo, para besar la mano a su dueño. Y esa es la actitud que nosotros deberíamos de tener en nuestro corazón cuando adoramos a Dios, arrodillarnos, mostrarle reverencia y besar la mano de nuestro Dios, besar la mano de nuestro Rey. Pero la palabra adoración también la podemos interpretar diciendo que adoración es conocer a Dios, amar a Dios y disfrutar de su presencia para siempre. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan es que el hombre fue diseñado para adorar a Dios. Ese es el primer llamado de la humanidad, que la humanidad ame a Dios, que lo conozcan y que le adoren y que disfruten de Dios para siempre. Ese es el llamado de la iglesia, ese es el propósito de la iglesia, que los que son parte de ella, los que son parte de este cuerpo, adoren a Dios, que le conozcan, que le amen y que disfruten de Él para siempre. Eso es adoración. Y ese es el propósito, el gran propósito de este grupo acá, que son los 3,000 que se convirtieron. Ese pequeño grupo de 120 que después se convirtió o se agregó a este grupo que son los 3,000. Esta es la primera iglesia en Jerusalén y esta iglesia tenía un solo propósito. Y ese propósito aquí en esta porción bíblica era adorar a Dios. Es adorar a Dios. Y yo quiero que tú entiendas, que me estás escuchando, que ese es tu propósito, que esa es la razón por la cual tú vives, que tú fuiste creado y diseñado por Dios para que tú adores a Dios, para que tú en respuesta de amor hacia Él le des tu mejor adoración, que es darle tu vida, tu corazón, tu mente y entregarle tu vida y los actos y las actitudes
de toda tu vida. Esa es la mejor adoración, que tú te entregues como sacrificio vivo delante de Él. Ese es el propósito de tu vida, que tú fuiste diseñado para adorar a Dios, que es tu creador. Y ahora tú eres parte de esta iglesia, para que juntos seamos una comunidad que adora. Recuerda el mensaje, el título del mensaje: una comunidad que adora. Tú y yo somos parte de la familia de Dios. Tú y yo somos parte de este maravilloso grupo que es Iglesia Bíblica Cristiana acá en Pichilemu. Y nuestro propósito es que juntos tengamos comunión el uno con el otro, que mi necesidad y que tu necesidad sea también viceversa, que tu necesidad sea mía y viceversa. Y de esa manera nosotros tengamos comunión con Dios y le demos nuestra mejor adoración. Allá en Mateo 22, versículo 36 hasta el 40, los fariseos le preguntaron a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Por supuesto, ellos estaban probando su corazón. Pero Jesús les dijo: el mandamiento más importante es amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. El segundo es amar al prójimo de la misma manera. ¿Saben qué fue lo que Jesús respondió allí en otras palabras? Lo que Jesús respondió es: el mandamiento más importante, el propósito más importante del hombre es adorar a Dios. Porque cuando nosotros amamos a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, lo que estamos haciendo es adorando a Dios. Tú tienes que practicar la adoración personal, la adoración íntima. Haz todo lo que haces en tu día para adorar a Dios, en adoración a Dios, en honra a Dios, y verás los resultados, que serán maravillosos. Entonces, este es el propósito de tuyo y mío, que somos una comunidad que adora a Dios, porque este grupo de los primeros cristianos que hemos visto, que hemos interpretado, ese era su gran propósito. Tenían una gran comunión, tenían una gran unidad entre ellos, y ese era su propósito, que estaban unidos para adorar al gran Dios, al gran Rey. En el mensaje anterior, la iglesia recibió poder del Espíritu Santo para ir hasta lo último de la tierra. Pero también acá, en nuestro segundo mensaje de nuestra serie, el propósito de la iglesia, vemos que también el propósito de la iglesia es otro, y ese es que somos una comunidad que adora. Tú fuiste diseñado para adorar a Dios. Señor, te doy gracias por este maravilloso mensaje. Gracias por este pequeño y selecto grupo de 120 personas que recibió poder en Hechos 2. Y después 3,000 personas se le agregaron, y después otros y otros y otros, hasta llegar al día de hoy, que somos una gran familia, que somos un gran número de creyentes alrededor del mundo extendiendo tu reino, y que somos una gran familia que juntos tenemos ese mismo llamado, tenemos un propósito en común, y es adorarte a ti, adorarte por quien tú eres, adorarte porque eres el autor de la vida, el autor de la salvación, porque tú eres el que nos lo ha dado todo. Tú enviaste a tu Hijo, y no hay mejor forma de mostrar tu amor hacia nosotros que haber enviado a tu Hijo para morir por nosotros, y de esa manera nosotros nos podamos reconciliar contigo, Señor, y nunca estemos debajo de la ira de Dios, de esa ira que es un asunto muy, pero muy serio. Señor, te adoramos, te damos lo mejor de nuestras vidas, te damos lo mejor de nuestro corazón, lo mejor de nosotros, como comunidad, como grupo, como asamblea, como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor. Acá en Iglesia Bíblica Cristiana Pichilemu somos una comunidad que te adora, porque te amamos y sabemos, Señor, que tú nos amas, porque ese es el pacto, tú en nosotros y nosotros en ti. Amén, Señor, y amén. Que el Señor te bendiga, y no te pierdas nuestro próximo sermón de nuestra serie, El propósito de la iglesia. Bendiciones. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.